escuchar y nadie se atreve a decir. Juego de Damas presenta Opiniones Impopulares. Ay, Dios mío, opiniones impopulares. En el día de ayer, señores, en el día de ayer se difundió a través de diversos medios de comunicación una entrevista que se le realizó a la madre de una hija de Peter de la Rosa, Omega, el Fuerte, mejor conocido por todos con este nombre, Omega el Fuerte, donde la señora emitió unas declaraciones que dejan mucho que desear. Me gustaría saber si tenemos el corte disponible para poder compartirlo con nuestro público, pero a modo de preámbulo puedo decir que dentro de las cosas que comentó la señora, dice que inició una relación sentimental con Peter de la Rosa, Omega, cuando ella tenía 13 años. Tienen una hija que tiene, creo que aproximadamente como unos 17 años, ¿verdad? 19 años, una jovencita que también emitió algunas declaraciones que dejan muy mal parado al artista. Las opiniones nos hicieron esperar, pero vamos a escuchar qué fue lo que se difundió en el día de ayer para posteriormente escuchar las opiniones de las damas. Adelante. Usted fue esposa de Omega. Usted tenía 13 años de edad. ¿Qué edad tenía él? 25. Duramos, recuerdo, una semana que no había compra en la casa sin encontrar qué comer. Me empieza a decir que yo soy una malagradecida, que muchísimas cosas feas, incluyendo malas palabras, hablando mal de mi mamá y de mí. ¿Qué han descubierto con estas cirugías? Fue un dolor tan agudo que tuvieron que llevarme a emergencias de nuevo. Y descubrieron que entonces yo tenía una obstrucción intestinal. 5 cirugías, 3 clínicas, nunca he ido. Nunca se ha presentado. De tener a tu padre enfrente, ¿qué tú le dirías? Mentalmente me ha hecho muy inestable, porque yo sí necesitaba esa figura paterna. ¿Qué aportó Omega en esto? Muy fuerte. Ahí está la información. Difícil, señores. La pregunta es, o las preguntas, porque creo que es un tema tan complejo que tiene tantas aristas que deja muchas preguntas en el aire. ¿Es este el escenario idóneo para exponer de esa forma una situación tan profunda en términos familiares que involucra temas legales, que involucra temas emocionales, sentimentales y sobre todo a una joven que a pesar de tener 19 años luce en una situación emocional como si fuese mucho más niña? ¿Es este el escenario idóneo? ¿Y qué creen ustedes que persigan en este momento la familia con esta exposición tantos años después? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo no comparto para nada el escenario. No veo la necesidad, porque si tú me dices que este país fuera de esos programas como existen en otros países, como por ejemplo en España, que cuando te invitan a hacer un programa de esta naturaleza y tú hablas de una persona famosa, como fue por ejemplo el caso del famoso que vimos de la muchacha que estuvo hablando de Alejandro Sanz, ella no lo hizo gratis, ella fue a varias plataformas de televisión a recibir una recompensación económica. Obviamente, tampoco estoy de acuerdo. Me parece completamente innecesario que la madre y la hija vayan a hablar de este tema tan íntimo, tan delicado, a exponer a un artista. Y si él hizo todo lo que hizo, que me parece fatal, o sea, hable usted con él, haga una reunión y dígale lo que le tiene que decir. Y si no, no entiendo por qué, porque eso es lo que están buscando es hacerle daño. Yo en mi vida personal no me crié con mi padre. Mi padre por razones X no estuvo presente en mi proceso de juventud ni de niña, y yo no le tengo nada guardado. O sea, es un tema que hablo abiertamente porque no tengo ningún tipo de complejos con respecto al tema. Y si tuviera algo, y si
tuviera la necesidad de decirle algo a él, lo llamo y se lo digo, lo veo y se lo digo, pero ir a un programa de televisión a hacer este tipo de comentarios, este tipo de cosas tan íntimas, porque él es una persona pública, porque yo estoy segura que si Omega no fuera Omega y si Omega no tuviera el dinero que tiene, no se estuviera hablando de este tema. Mira, yo por el contrario siento que cada quien tiene derecho a vivir su dolor de la manera que entienda, se pueda sanar más. Y paso a explicar, él es una persona pública, de hecho, casi todos sus posts, él siempre dice, soy un ser de luz. Entonces, verse en la posición de esa muchacha tan joven, viendo a su padre públicamente a lo mejor, o sea, no es lo mismo un padre ausente que tú no veas, que tú no tengas como ni siquiera contactarle y demás, que ver a tu padre biológico gozarse, vanagloriarse de que es un ser de luz, de que es una persona buena mientras está dañándote. Entonces yo creo que aunque este no es el escenario, la realidad es que vivimos en una época donde solamente le ponen atención a lo que se viraliza y a lo mejor tiene 19 años, tiene toda su vida luchando con esto y a lo mejor esta es la manera de ella decir, ok, no pude por otro lado, pues que el mundo sepa que este dolor que estoy viviendo lo estás causando tú y que esas consecuencias te lleguen, porque al final no es su hija quien le hace daño por hacer esto público, se hace daño y se hizo daño él mismo con sus acciones que hoy la usan para exponerlo y para mostrar quién es él en la vida real. Si es cierto, estoy hablando basado en lo que vi en el video porque no sé la versión de Omega y todos los cuentos tienen dos versiones. Mira, a mí me quiero, antes de escuchar la opinión de las chicas, porque esto abarca una parte legal bastante importante que nosotras no tenemos el expertise, ni el sustento, ni el conocimiento para poder emitir declaraciones en este sentido. Tengo en la línea telefónica al doctor José Oppelman. Oppelman, bienvenido a Juego de Damas. La pregunta es la siguiente. Muy buenos días. La pregunta, y perdón, que yo lo llamo como que él es mío, es de mi propiedad. La pregunta va en la siguiente dirección. En el día de ayer se difundieron unas informaciones a propósito de una entrevista que realizó la madre de una de las hijas de Omega, de Peter de la Rosa, donde la señora asegura que sostuvo una relación sentimental con él mientras ella tenía 13 años y él 27. Al margen de esto, tuvieron una hija, la hija tiene 19 años. Hay otros temas legales en términos de manutención y demás que están bastante claros, pero en la declaración que ella hace sobre la edad, ¿cuáles son las repercusiones que puede tener tantos años después el artista? ¿Qué edad tiene la hija? 19 años. El crimen está prescrito. La prescripción extintiva de la pena ya ha transcurrido. Ha transcurrido un tiempo más largo que la pena que pudiera imponérsele a la persona. Por lo tanto, ya no puede ser perseguido por ese supuesto delito que ella explica que se ha cometido, que nunca ha sido denunciado y nunca fue presentado ante las autoridades. De una manera más llana, Oppelman. Si fuese por eso, habría que salir a buscar a todo aquel que ha embarazado una menor que está dando a luz en un hospital público o privado. Siempre he mostrado preocupación sobre eso y he reclamado que el Ministerio Público y las autoridades de salud pública no se han preocupado por investigar a cada menor de edad que llega a dar a luz a un hospital. Y creo que la solución a ese problema social histórico que tenemos, que nos sorprende cuando salen informaciones como esta, es esa: una política pública que investigue a las personas que han embarazado a menores de edad que van a dar a luz a los hospitales y clínicas privadas. En el caso de la manutención de la joven que ya tiene 19 años y ellos alegan que ella ha tenido varios procesos clínicos en los cuales él no ha estado presente y que en términos económicos no ha tenido el sustento, también ella comentó en la entrevista que él le había ofrecido pagarle los estudios a cambio de que ella fuese la niñera de su hijo más pequeño. ¿Cuáles son las repercusiones que él puede tener en este sentido? Mire qué pasa, lo que sucede
Lo que sucede es que la manutención se da hasta los 18 años. ¿Qué sucede? Si lo vemos desde el punto de vista legal, pues él no tendría ninguna obligación económica con la menor. Ahora, desde un punto de vista moral, sí tendría obligaciones con ella. Si ella piensa que puede reclamar derechos de manutención previos al cumplimiento de los 18 años, pudiera hacerlo siempre y cuando no transgreda el plazo de 2 años hacia atrás. Es decir, si la menor tuviera 18 años ahora, ella pudiera reclamar manutención de los 16 a los 18, nunca más atrás de 2 años. Por lo tanto, sus reclamaciones me parecen poco infundadas, aunque las acciones que ella denuncia son evidentemente deleznables y reprochables. Bueno, muchísimas gracias, Opperman. En términos legales, todo lo que él ha dicho ya, en su opinión, escuchamos que no está de acuerdo con lo ocurrido y que moralmente sí puede ser señalable, pero que legalmente, porque la ley es lo que está escrito, ¿verdad? Ahí está la opinión de un profesional. Gracias, Opperman, por escucharnos siempre y responder nuestras llamadas. Buenos días. Bye. Buen día, gracias. Muy fuerte. O sea que ahí está la opinión de un profesional que dice que esta señora, lamentablemente, y la niña, que se ve bastante afectada, la joven, están única y exclusivamente perdiendo el tiempo. Entonces perdón, pero en vez de ella ir a dar una entrevista y exponer a la joven, bueno, pues ya tiene 19 años, públicamente, ¿no es más fácil que busquen ayuda de un profesional, que intente, sí, porque hay cosas que hay que superar? Hay cosas que hay que soltarla. Y ya cuando tú tienes 19 años, tú tienes que tomar la decisión de yo voy a echar para adelante, yo voy a ser fuerte, yo voy a soltar esto. ¿Y qué importa que él se ponga oro en las uñas? ¿Qué importa que se ponga los ojos de oro? ¿Qué importa que tenga lo que tenga? O sea, tiene que luchar por ella. Su madre tiene que ayudarla como madre a tirar para adelante, a ser mejor persona, a hacerse fuerte, que eso la fortalezca. Pero esta exposición la veo completamente innecesaria, porque eso lo que le hace es más daño. Y si él ha hecho lo que ha hecho y no ha aparecido, ahora es que él menos lo va a hacer. Yo no la juzgo, no la señalo, no la critico. Al final, desde su perspectiva, la única que ha sufrido las emociones y los daños y la tristeza de no haber tenido un padre presente en su desarrollo, en su formación, en su crianza, es la niña, que obviamente quizás lo mantuvo en secreto por la misma situación de que era muy joven. Ahora ya esta joven es mayor de edad y está en su pleno derecho. Yo entiendo que estas declaraciones lamentablemente dejan muy, muy, muy mal parado a Omega, y también me gusta enfatizar nunca, exacto. A mí me gusta enfatizar que los mayores de edad, los hombres, que se responsabilicen de haber tomado la decisión de estar con una fanática, si ese es el caso, de haber estado con una joven desde hace muchos años, también en la misma medida tienen que responsabilizarse por sus hijos. Cuando usted ve que un hombre que se supone debe de ser responsable y cumplir con lo que le compete en ese sentido y no lo ha hecho, ¿qué se puede esperar? Yo entiendo que fuera de las luces y el escándalo mediático es importante hacer un acercamiento, pero ya quizás el daño está hecho y lamentablemente este tipo de situaciones, señores, no tiene vuelta atrás. Yo hubiese hecho totalmente lo mismo. Yo también. Y más después de escuchar a José, si me doy cuenta que realmente no puedo hacer nada legalmente y que lo perdí todo y que pierdo también las esperanzas de que mi padre, a estas alturas, ya el daño está hecho, de que mi padre se haga responsable de mí, pues yo digo, bueno, pues ni tú ni yo. Entonces ahora yo voy a enseñar quién tú eres, porque ¿por qué tengo yo que proteger la dignidad y la reputación de un hombre que lo único que ha hecho es hacerme daño? Y a lo mejor para llegar a esa decisión de esa hija hablar, también a lo mejor ella buscó ayuda y dijo, mi manera de sanar es que el mundo sepa esto. ¿Y por qué también yo como joven tengo que dejarme sobornar por mi propio padre y que una motivación sea de que yo cuide a mi hermano? La responsabilidad de cuidar a su hermano menor, que también es su hijo, es de la madre o del padre. Un joven se supone que debe de estudiar, y más cuando un artista
o un intérprete de, como lo es él, del merengue, produce su dinero. Entonces, ¿qué chantaje es ese? Mi Mira. hermano, no se abandona a nadie, mucho menos a tu hija y muchísimo menos en un estado de salud crónica como es la enfermedad infecciosa que ella tiene. Miren, yo particularmente tengo una opinión que puede resultar impopular, ¿no? Para variar. Claro, el preámbulo es que él es un sinvergüenza, si todo lo que ellas están diciendo es cierto. Totalmente. Ese es el preámbulo, que no es algo extraño en nuestro país. Hay muchos hombres, cada vez es menos, porque hay que decir que con el tiempo la paternidad ha tomado un giro distinto y hay muchos hombres extremadamente responsables, pero antes se veía muchísimo que los hombres asumían este tipo de conductas frente a situaciones como estas. Una menor de edad que resultó embarazada cuando él tenía 27 años, ya era un hombre, ya tenía 13. Wow. O sea que estaba en una franca violación a la ley. Además de eso, no se hace responsable de esa criatura que juntos trajeron al mundo. Pero 19 años más tarde, cuando ya legalmente no se tiene un amparo, cuando ya usted no va a recibir una respuesta de la justicia, usted sentarse en una entrevista poniendo a su hija de 19 años de frente y usted sentada de espaldas, no sé si en otro corte estará su cara, pero en los cortes que se vieron en el día de ayer en las redes sociales no vi su cara nunca, y usted colocar a su hija en una posición de vulnerabilidad, a hablar de sus sentimientos, de sus más profundos miedos, porque no hay nada que cause más miedo en un ser humano que el abandono. Cuando el abandono le es señalado, le es enrostrado, como es el caso de esta jovencita que dijo que ha tenido muchas inseguridades y muchos traumas. A los hijos, señores, a pesar de que no tengo hijos, pero tengo sobrinos y tengo muchos hermanos, y mis padres nos enseñaron que los seres humanos se forman sobre la base de la dignidad. Y que usted tiene que enseñarle a sus hijos que el sufrimiento y el dolor por lo que el otro te hizo, sin importar quién sea, hay que aprender a dejarlo de lado. No hay nadie que pueda impedir que tú te desarrolles como ser humano, que tú crezcas, que tú mires hacia el futuro y que tú florezcas. No hay un hijo más bendecido por Dios que el hijo que es olvidado por sus padres. Fájese a estudiar, fájese a trabajar y siéntese en el balcón de su casa, como yo siempre digo, y espere ver todo pasar, que Dios no se queda con nadie. Quizás en la tierra no se le va a hacer justicia, pero si todo eso es cierto, porque hemos escuchado una sola campana, Dios se encargará de poner cada cosa en su lugar, porque lo mejor que Dios hizo fue un día detrás del otro y el tiempo no se detiene. Nadie puede dormir tranquilo en una almohada. Nadie puede comerse un plato de comida tranquilo en su mesa a sabiendas de que ha herido tan profundamente a una persona que lleva su sangre. Ahora bien, la hirió su padre con el abandono y la está hiriendo su madre con esta exposición totalmente innecesaria. Vamos a ver qué dirá Omega, porque ahorita apareció Omega con un folder de factura. Sí, porque señores, estamos oyendo una sola campana y nosotras las mujeres regularmente por algo emotivo, afectivo, y cuando vemos este tipo de situaciones nos volcamos en defensa automáticamente. Sí. Pero también hay muchos hombres que han sido víctimas de señalamientos y acusaciones que luego resulta, como dice la canción, que no eran así. De repente hay que esperar cuáles son las declaraciones que va a emitir Omega, si tiene facturas de que en algún momento la mantuvo, si tiene algún tipo de queja por la cual él tomó la decisión de alejarse. ¿Qué pasó allí que él tomó la decisión de actuar indiferente ante esta situación? Eso me recuerda a una frase que leí ayer en referencia a la hija que dice que ha tenido temas emocionales por sentirse que no tuvo ese papá, que dice: el rechazo ajeno es un reflejo, mas no es una sentencia. Eso quizás le puede ayudar, pero vuelvo y repito, para entender eso y entender todo lo que dijo Isaura y aplicarlo, que es lo más difícil, hay que tener un trabajo humano gigantesco. ¿Qué tan sanador puede ser ir a una entrevista a exponer a esta joven, a hablar de su vida privada, a que ella se ponga a llorar? ¿En qué la beneficia?
Para ustedes ¿Qué quizás puede? no. No, eso no cambia nada. Pero ella sí. Eso no para. ¿En qué sentido? De hecho, ¿Tú yo crees que está haciendo una sanación personal ella? A veces se hablando libera el mal de su alma. padre? Sí, a veces se sí, libera el alma esa, hablándolo. esa alma no se libera, eso se libera sentado en un psicólogo. Yo escucho una o sea, historia. haciendo meditación, haciendo crecimiento personal y espiritual. Eso no se sana. Ahora mismo a ella se le soluciona con 2 o 3 millones de Ah, pesos. eso Claro. sí. Pero mira, yo Porque escuché- al margen, excusa Mirina, al margen del trauma, al margen de la situación de dolor, al margen del sufrimiento, al margen de la irresponsabilidad de Omega, evidentemente hay una intención económica, Obvio. porque de lo contrario no se da esta entrevista. Oy- Así que si eso lo puede resolver, por lo menos la parte de la salud y la parte de la situación que ellas viven en términos monetarios, con dinero, Omega, resuélvelo. Yo escuché una historia de una chica que fue violada cuando era muy joven y ella daba el testimonio mucho tiempo después y yo ignorantemente la juzgaba y yo decía, pero ¿cuál es el sentido de tú venir a traer eso a colación cuando esa persona está falleció y es parte de tu familia y ahora tú le des ese problema a tu familia? Y cuando yo literalmente la juzgué y le pregunté, o sea, como que, mire, escúchame, pero quiero entender el motivo de tú hacer esto. Ella me dijo, mira, tengo muchos años en psiquiatría medicada y atendiéndome y mis, como quienes la atienden, llegaron a la conclusión de que esto yo lo voy a sanar cuando yo lo diga, porque esto nada más lo sé yo, esto no lo sabe mi mamá, porque me he pasado mi vida entera Esa es una forma de liberar. callándolo para Totalmente. no herir a mi familia. Y te digo algo, yo necesito Pero ya eso que es mi otra familia lo cosa, sepa. eso Yo es sé, es otra otra cosa. cosa, pero estoy haciendo un símil de que a veces tú callas algo por mucho tiempo pensando en no herir o pensando en todo lo mejor, o no me importa, si él no me quiere, que no me quiera. Y al final de tu vida tú dices, ven acá, pero espérate, esto sí me duele, esto sí me afecta. Si la Mañana- memoria no me falla, el programa que sigue a continuación, ellos hicieron contacto directo con los abogados de Omega, los representantes, y creo como que él tiene la intención de hacer el acercamiento. Hay que ver. Bueno, ojalá y se pueda dirimir este conflicto, porque está feo para la foto, Omega. Se acabó el juego por hoy. Mañana volvemos a mover ficha de 10 a 12 del mediodía en La Bacana 105.7 FM. Esto fue Juego de Damas. Prepárate para la siguiente